bienvenidos a esta actividad con la cual estamos culminando nuestra semana dedicada a la relación que hay entre neoliberalismo, globalización y educación pública superior. La lógica del desarrollo de esta actividad fue el martes un panel en el que nuestros invitados desarrollaron las ideas generales básicas que hay que tener en cuenta para comprender esta relación entre neoliberalismo, globalización y educación pública superior. Y luego el doctor García Menéndez dio su perspectiva desde la economía. El doctor Banden dio ayer su perspectiva desde los movimientos sociales como respuesta precisamente a la imposición de la receta neoliberal y de sus secuencias en la educación pública latinoamericana. Y hoy el doctor Nelson Zárate aterriza mucho más en la cuestión educativa para hablarnos de la función y la importancia estratégica de la educación pública universitaria bajo la hegemonía neoliberal. El doctor Nelson Zárate es historiador y doctor en educación y psicogenética. Ha sido profesor de Historia de Centroamérica en la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente es profesor de Pedagogía y Currículo en el Doctorado Latinoamericano en Educación de la Universidad Católica Anselmo Llorente de Costa Rica. Es autor de ensayos sobre historia centroamericana y sobre problemas de enseñanza y aprendizaje. Sus publicaciones más recientes son La educación ante el enfoque sistémico, Costa Rica UNED 2011, y Puntos en común entre la psicogenética y la neurogenética en relación al desarrollo humano, el conocimiento, las emociones y las funciones ejecutivas, Costa Rica UNED 2011. Así que le agradezco al doctor Zárate su presencia aquí y la gentileza que va a tener de repetir esta charla esta tarde para la sección vespertina a las 6. Y sin más, los dejo con él. Bien, buenos días. La pretensión de esta sesión es entender algunos principios fundamentales en torno a la educación de calidad, visualizarlo desde una proyectividad histórica y procurar visualizar algunas alternativas, algunas vías para poder cumplir, obtener o practicar una educación que pueda desarrollarse aún bajo el amparo, bajo las prerrogativas neoliberales. Lo primero que quería decir es que se ha dicho, se ha hablado, se ha comentado muchísimo a nivel mediático de que estamos viviendo en una era de la información y el conocimiento y que este se ha democratizado. La información y el conocimiento se han democratizado. Y eso ya desde el principio genera varias interrogantes. Porque la información de la que estamos hablando es la información que fluye por la red de internet y que definitivamente es excluyente. Definitivamente no podemos decir que ni siquiera un porcentaje significativo de seres humanos están conectados a la red. Y lo otro es que la información y el conocimiento no son lo mismo. Y el conocimiento incluso todavía es mucho más excluyente que la información. Y por lo tanto, pues tendríamos que empezar a observar o a entender cómo se conjuga información y conocimiento en el desarrollo de la sistematización de la cultura en la historia. Porque no podemos entender la realidad de lo que estamos viviendo lejos de ese criterio.
El conocimiento es propio del ser humano y se amplifica más allá de él, se amplifica más allá de su individualidad. Tiende a la inconmensurabilidad en tanto se le entienda dentro de la dialéctica del mundo. Esto lo vuelve muchísimo más complejo, porque quiere decir que ni los individuos ni las sociedades pueden pensarse dueñas absolutas del conocimiento. Se vuelve muchísimo más complicado, pero al mismo tiempo es perecedero, porque es perecedero en función de su lugar de procedencia, que es el ser humano. Cuando una sociedad sufre represión, como es el caso de Guatemala, cuando una sociedad asesina a las personas pensantes, críticas, productivas, está mutilando, está asesinando el conocimiento. Por eso es perecedero. Y cuando esto ocurre, es muy difícil recuperar ese acervo, sumamente difícil. La Universidad de San Carlos ha tenido que enfrentar situaciones extremas como estas. El conocimiento se ve simbólicamente expresado en el nombre de las aulas de esta unidad, si no me equivoco. Ahí podemos ver ejemplos notorios de esas pérdidas irreparables. Pero no son pérdidas solo de esta unidad de los años, son pérdidas de Guatemala y son pérdidas del mundo. Todos hemos perdido con eso, inclusive los agresores han perdido con eso, y no lo saben, no lo entienden. De ahí la complejidad. El conocimiento, además, se puede legar, se puede mejorar, se puede renovar, se puede legar por medio de la información, de la técnica, de la tradición, y se le puede sistematizar y complejizar. Y esta es una visión evolucionista, pero ciertamente, como antes les he dicho, pueden haber pérdidas de camino. Hace unos años, un curioso autor hacía una analogía acerca del posicionamiento generacional en el desarrollo de la humanidad, que yo voy a tomar acá porque me parece que es bastante clarificante de algunos asuntos. Decía este autor, que es Alvin Toffler, que más o menos hay un acuerdo académico en que la aparición del Homo sapiens data de unos 50.000 años atrás. Podrían perfectamente ser más, pero vamos a hacer cuenta de que 50.000 años está bien, es una cifra que podemos confiar. Y también hace acopio al criterio generacional que Ortega y Gasset, de que una generación más o menos se ubica en 60 años. Ahora, esto no es mecánico, esto significa que hay conectividades en ese lapso de tiempo, pero que va a depender del individuo de referencia, atrás o adelante en el tiempo. Bueno, pero Toffler lo toma de manera literal, 60 años, y hace una división, una simple división, 50.000 entre 60, y dice que han cruzado, han vivido en este planeta unas 850 generaciones de seres humanos. 850 generaciones de seres humanos, de las cuales 600 vivieron en cavernas, por decirlo de alguna manera.
crecieron en condiciones de fundamentos primitivos, de nomadismo, cazadores y recolectores, pero 600 generaciones pasaron en ese tiempo. Y Toffler hace otra serie de apreciaciones. Yo voy a cortar solamente para ir más adelante. 5 o 6 generaciones es lo que nos distancia de la doble revolución. 5 o 6 generaciones como máximo. Pero es la última generación, la última, la que ha experimentado más transformaciones en el conocimiento, la técnica, la tecnología, que cualquiera otra de las 800 y pico de generaciones anteriores. La última generación. La segunda parte del siglo XX hasta el presente es la que ha experimentado mayores transformaciones y la sigue experimentando de manera veloz, abrupta, constante. Y esto ocurre muchas veces sin que nos percatemos de esa dimensionalidad. Ocurre y creemos que eso es justamente lo normal y cómo ha sido la historia de la humanidad siempre. Lo hemos asimilado como una naturalidad y una tranquilidad, pero que es importante reflexionar acerca de la rareza de la época que nos ha tocado experimentar hoy. Muy bien, dicho esto, quiero decir que la evolución del conocimiento hacia una sistematización más compleja también acarrea problemas en cuanto a la imposibilidad del ser humano de tener control de todas esas variables. Por ejemplo, si de pronto, esto es una cuestión hipotética extrema, pero si de pronto todo el resto de la humanidad desapareciera y solo quedáramos los que estamos en esta sala, de pronto cuánto o cómo de lo que conocemos del mundo podríamos preservar. Por ejemplo, si aquí hubiera necesidad de una cirugía extrema, ¿quién tomaría el cuchillo? ¿Y qué tanto sería probable sobrevivir? Solo estoy hablando de algo técnico, pero ya se pueden ustedes imaginar. Todos usamos una computadora, pero a saber si podríamos armar una que funcionara por lo menos en lo básico, o que la tecnología nos permita tener aviones como los tenemos ahora, o qué sé yo, tantas situaciones, tantas cosas que damos por sentado, pero que no tenemos control. Y eso es la complejidad del conocimiento en el que estamos nosotros operando. Así es como es de complejo. Bien, pero estos problemas de sostener el conocimiento acarrean a esas generaciones iniciales. Esas 600 generaciones tuvieron experiencias que nos marcan hoy, que permiten entender mucho de la dinámica de lo que somos hoy. Cuando un valiente cazador de esas 600 generaciones tuvo éxito con una presa para alimentar a su grupo, y entendió que esa experiencia podía repetirse, podía mejorarse, porque había desarrollado alguna lanza o había desarrollado alguna herramienta o instrumento para mejorar sus habilidades de cazador. También pensó en el legado, también pensó en que otros pudieran hacer lo mismo que él para beneficio del grupo, para beneficio del clan. Y así que había que transmitir ese saber, ese conocimiento. Y la manera en que estas generaciones encontraron
para preservar ese saber, ese conocimiento, fue precisamente la memoria inmediata, y una memoria que buscaba canales de comunicación orales. La oralidad se convirtió en esencial en estas generaciones y un acopio de la memorización. De ahí que, asociado al manejo de la oralidad, también se desarrolla la tradición, porque es a través de la repetición de conductas, de actos, que podemos preservar ciertos saberes. Por ejemplo, los rituales, las danzas, simulan, para los chicos, los más pequeños, simulan técnicas de cacería o de desarrollo de herramientas, de instrumentos, y naturalmente se va transmitiendo el acervo de esa manera. En el caso de las mujeres, que por lo que sabemos tuvieron funciones de recolectoras, desarrollaron con muchísima más propiedad el lenguaje, y esto incluso hoy nosotros lo podemos ver con cierta claridad en el comportamiento del funcionamiento de los cerebros. No funcionan igual el cerebro femenino al masculino, y las mujeres tienen una capacidad mucho más rápida de desarrollo de lenguaje. De hecho, porcentualmente los varones tienen más problemas de lenguaje, y casi todos, muchos, son zurdos, y son zurdos además con unas tremendas habilidades de motor agresa, es decir, que tienen muchísimas más habilidades para correr, para saltar, para hacer deportes. Entonces, esas cosas no ocurren de manera casual, es una herencia ya de muchísimas generaciones en las que se establecieron estas condiciones. Incluso podríamos decir que las mujeres tienen una capacidad de pensamiento multitarea que difícilmente tenemos los hombres. Esto es anecdótico, pero podría ser que se identifiquen con eso. Las mujeres pueden estar haciendo 4 cosas a la vez y todas las van haciendo, y a los varones nos ponen ya 2 y podemos enredarnos. Sin embargo, la memoria tiene límites. La memoria tiene muchísimos límites. La oralidad también, porque lo que se dice dura el tiempo de que la onda sonora está presente, y después es perecedero, no se conserva. Bueno, claro, hoy en día tenemos tecnología para conservarla, pero ya se convierte en algo diferente. La oralidad como tal es perecedera, y la memoria también. Y ante esta situación, la creatividad del ser humano le exige nuevas formas de conservar la información. Probablemente los primeros intentos que se tuvo sobre eso fue las pinturas rupestres, en las que se puede observar al cazador y el que cazaba, y parte del entorno, cómo vivían. Y esto ya era un legado, había una intencionalidad de hacer un legado. Sin embargo, es cuando ya hemos tenido la revolución agrícola, cuando esta posibilidad de preservar el conocimiento por una vía diferente a la memoria es posible, porque la sociedad o las sociedades antiguas generaron otras opciones de trabajo, otras opciones de desarrollar la cultura, una división del trabajo, y entonces fue posible.
la aparición de la escritura. La escritura, pongamos en Sumeria, uniforme, por lo que sabemos ya implicaba prácticas muy adelantadas, muy avanzadas, códigos legales, contratos, hasta lista de mercado, para que no se olvide el mandado de cosas por el estilo. Y esto era una extensión de la memoria. Una información contenida en tablillas de arcilla era una extensión de la memoria. Así que el productor de aquel saber incluso podría morir, podría desaparecer, pero el contenido quedaba ahí. No obstante, el desarrollo de la escritura siguió siendo por muchísimo tiempo, a lo largo de la antigüedad, una condición de élite. No era algo que pudiera estar en dominio ni control de mayorías, sino de minorías educadas o selectas o privilegiadas. Y la escritura se hizo de muchísimas formas, en papiros, pergaminos, se hacía con criterios de alfabeto, con pictogramas, con jeroglíficos. Había muchas formas para poder establecer ese saber. El problema está en que, al ser elitista, aunque estuviera en un soporte escrito, si perecían los dueños del código, los que tenían el código podía no ser interpretado y aquella información igualmente se iba a convertir en perecedera. Hasta el día de hoy hay una gran cantidad de elementos en la historia que vemos, estamos seguros de que están ahí, pero no tenemos una peregrina idea de cómo se desarrollaron. Por ejemplo, las pirámides de Egipto están ahí. Podemos estar seguros de que es una construcción, de que tienen un diseño, un propósito, pero ¿cómo se hizo? ¿Para qué? Solo hay hipótesis. Inclusive cuando alguien dice que fueron construidas en 20 años y uno se pone a sacar números de la cantidad de piedras que hay, no cuadran las cuentas. Había que colocar casi una piedra por segundo. Y yo no sé si hoy en día hay una grúa que pueda levantar una sola de esas cosas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? O sea, esto es realmente complejo. Es un conocimiento que se pierde. Y se pierde en parte porque las élites fueron cerradas, fueron herméticas de esos saberes. No nos pongamos aquí a hablar de extraterrestres y cosas de esas, porque ya eso es, cuando no hay argumentos, entonces esa es la parte sencilla, la respuesta básica. No, esos son argumentos racistas, porque quienes lo generan no pueden soportar que culturas fuera de Europa sean capaces o hayan sido capaces de desarrollar estas maravillas. El soporte del que estamos hablando, escrito, vamos a llamar kilográfico, en realidad, porque es una función que se hacía básicamente con escritura de mano. Eso es lo que significa kilográfico. Y otra de las dificultades que tenía la kilografía es que casi siempre los escritos eran volúmenes únicos, un libro único. Y pónganse ustedes a pensar en la Biblioteca de Alejandría, que fue destruida varias veces, pero que esa destrucción también se convirtió en una destrucción irreparable, una destrucción que iba a trastocar el conocimiento humano
en muchísimas generaciones. Yo no sé cómo lo calculó Carl Sagan, no sé, no entiendo cómo lo hizo, pero en su vieja serie de Cosmos decía que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría había supuesto un retraso de 1000 años en el desarrollo cultural humano. No sé cómo calculó los 1000 años, pero independientemente del tiempo que haya sido, definitivamente fue una destrucción terrible. Y era precisamente por eso, porque habían volúmenes únicos. La cuestión geográfica continuó como un asunto elitista hasta la Edad Media. Los monjes escribanos hacían esfuerzos por reproducir algún texto importante y guardarlo en alguna abadía o en alguna biblioteca, pero no iban a pasar de 2, 3, 4 volúmenes a lo sumo, y que eran además textos que solo iban a leer si es que eran leídos por monjes o por algún individuo dotado de alguna facultad especial. Quiero decir, es que el grueso de la sociedad permanecía ignorante del acervo del conocimiento. Muy bien. Miren ustedes cómo las pérdidas del asunto filográfico son irreparables. El caso Maya es uno de ellos, la quema de los códices. Eso es un evento terrible. Y no, realmente no sabemos cuánto es el impacto y cuánta es la pérdida. Ahora bien, para nosotros hoy, el asunto filográfico, porque es algo que olvidaba decir, los soportes orales, las tradiciones, lo filográfico, siguen en nosotros hoy, lo seguimos usando. No es que se supere y se pierde, es que lo seguimos usando. Ahora más adelante, si hay algún tiempo, les voy a poner algunos ejemplos. Pero el tema de lo filográfico hoy sigue siendo esencial. Es decir, escribir, tomar notas, como hacen algunos de ustedes, genera procesos neurológicos para afirmar conocimientos y sostenerlos a más largo plazo. Cuando alguien toma una tableta o una computadora para tomar notas, se está privando de procesos neurológicos. Así que cuando hay alguna escuela que dice ya no vamos a tener cuadernos, vamos a traer todas sus tabletas, están cometiendo un error grave. Es un error grave. Si necesitamos la quilografía, lo mismo que cuando ustedes elaboran un esquema o una síntesis, lo importante del esquema o la síntesis es el proceso de construcción, no el resultado, porque perfectamente se sube un esquema en Facebook y voy a usar el esquema de tal y listo, y puede funcionar, pero no es lo mismo un producto acabado que un proceso de construcción. Entonces, en los procesos educativos, escolares, de colegio, de universidad, el tomar notas sigue siendo un ejercicio importante. Luego, me voy a referir a Occidente, no me voy a referir al caso de China, pero la incursión del Renacimiento, el soporte quilográfico también es impactado por una nueva revolución, que es la revolución escrita tipográfica. La imprenta de tipos móviles genera una revolución también. Es decir, por ejemplo, la función del escribano, la función del monje que copiaba un libro ya iba a ser necesaria porque una imprenta podía hacer tirajes en grandes cantidades, por miles, por ejemplo. Y de esa manera la preservación de las obras iban a ser todavía mayores, ¿verdad? Iban a nutrirse de una sostenibilidad mucho mayor. Y de esta manera el conocimiento también
comunicarse de manera más efectiva. No tengo